Si lo tenemos grabado, mientras trabajamos lo estamos escuchando. Bien, decía Sergio que están todas las mujeres en el boletín, todas menos una. Yo. Porque no encontré ninguna foto en ningún sitio. Mari Carmen, disculpa porque tú no sales. Todas salís o dentro, o en la última página, o dentro, pero Mari Carmen a ti no te encontré. Y ya da tan tarde de buscar y buscar, o sea que lo siento. La próxima vez te ponemos una portada para ti. Muy bien. Bien, vamos a tener... Empecé hace 4 meses y la idea mía es ir hablando algunas reflexiones en cuanto a Romanos. En enero hice un paréntesis porque como era el primer domingo de año, pues consideré que era importante cambiar un poco el tema. Y vamos a empezar en Romanos capítulo 1, del 1 al 3, que es un tema unido, pero como lleva mucho tiempo, para no alargar, nos vamos a quedar solamente en la primera parte del capítulo 3. Cuando tenemos problemas, lo mejor siempre es conocerlos y afrontarlos. Un problema no resuelto es un problema que se multiplica. Entonces, si somos capaces de percibir y conocer algo que nos hace daño, algo que nos hace mal, es buscar una solución. El apóstol Pablo decía en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, dice: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y entonces la pregunta que surge es: ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? Hoy veremos la respuesta que el apóstol Pablo, a partir del versículo 18, cuando empieza hablando de la salvación, de qué nos salva el Evangelio. De todas formas, hoy capítulo 1 es muy fuerte, es muy dramático. Pensemos que Romanos tiene 16 capítulos. Entonces, estamos simplemente en la introducción. El título que tenía 2 títulos, entonces los he dejado: la experiencia de la humanidad pródiga. La idea del hijo pródigo me ha ido rondando mientras estaba leyendo Romanos 1 y estaba preparando, y realmente la experiencia del hijo pródigo en el capítulo 15 de Lucas es la experiencia de la humanidad a través de los tiempos. Y cada sociedad, la nuestra también, la nuestra es una sociedad tal vez más fuerte por los cambios que ha habido, pero es un experimento de la prodigalidad, del rechazo de Dios, de la marginación de Dios y el de tener que tragar toda la bilis y todo el malestar que esto supone. El título que había cogido primero era: la gente necesita el Evangelio. La gente, les hablamos del Evangelio, les damos una porción del Evangelio, les damos testimonio, y que nos dicen que no lo necesitan, que a ellos no les hace falta Dios, no les hace falta el Evangelio, pero sabemos que en el fondo lo necesitan. Vamos a leer el capítulo 1 a partir del versículo 18 de Romanos. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, y esta frase se repite 3 veces, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios, segunda vez, los entregó
actuaciones degradantes porque sus mujeres cambiaban la función natural por la que es contra la naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, y por tercera vez se repite, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes de los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. El apóstol Pablo la deja ir. Versículo 32 dice, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Hasta aquí la palabra de Dios y que Él la bendiga. Como decía Pepe, estamos cada día informados. Fernando Simón, que es este hombre que sale en la televisión, que es del Centro de Dirección General de Epidemiología, nos va informando de cómo va la situación del coronavirus y está advirtiendo. Las noticias de ayer es que en la ciudad de Aro, la pequeña ciudad del norte de La Rioja, limitando con Álava, quieren hacer un contorno donde viven 16.000 personas para que no puedan salir durante este tiempo. Realmente el virus nos asusta, no sabemos lo que hay en el fondo, pero nos asusta. Y la gente realmente, lo importante en estos casos, no es que la gente siga su propio criterio, sino que siga las instrucciones de la gente que conocen el tema y que pueden informar y pueden orientar. Si el pecado y la culpa son universales, ¿cuál es la actitud de Dios? ¿Cuál es la actitud de Dios? ¿Cómo actuar cada uno de nosotros, cada una de las personas de nuestra generación, de nuestro tiempo, ante el hecho del pecado, del alejamiento de Dios y de la culpa? Alguno se puede limpiar de sus pecados, alguno puede buscar la paz con Dios por medio de sus propios esfuerzos, de sus méritos, de sus conocimientos. Sabemos que no. El virus del pecado es más mortal que el coronavirus. Y cuando entra en el corazón de una persona, y por desgracia ha entrado en el corazón de todas las personas, solamente hay la solución de buscar al médico celestial que tiene el remedio para ello. Y hoy vamos a ver de la enfermedad del pecado. Nosotros de alguna forma colaboramos con Dios en el testimonio, en el servicio, en la oración, en la enseñanza del Evangelio, en la relación con la gente. Pero solamente es Dios quien puede llegar al corazón de las personas y sanarles de su virus, de sus pecados. Romanos es un libro de hace 2000 años, pero no es un libro antiguo. Romanos ha influido durante mucho tiempo a la humanidad, no solamente a la Iglesia, sino a la humanidad. Este año, en el Día del Libro, tenemos 1000 ejemplares de Romanos, donde dice, mire, un manifiesto, Romanos, la carta que transformó al mundo. Y serían infinitos las personas, vosotros mismos, mucha gente, de la influencia que la carta a los romanos ha traído a sus vidas. Si de toda la palabra de Dios solamente tuviésemos la carta a los romanos, nos sabríamos prácticamente el 95%. Pero lo más importante, sabríamos del amor de Dios y de la entrega de Cristo por nosotros. Lo que yo voy a hacer, lo que pretendo hacer, nunca es un estudio, no vamos a leer y comentar versículo por versículo, solamente ver a grandes rasgos un poco lo que hizo Romanos. Y tenéis aquí en la hojita que os ha pasado Esther, que os ha pasado Gloria, una imagen de los 3 capítulos primeros, del 1:18 al 3:20, donde de alguna forma el apóstol Pablo hace la función de fiscal. El fiscal es el que acusa a personas que han cometido unos delitos. Y el apóstol Pablo presenta acusaciones, presenta argumentos,
presenta razones y también advierte de la sentencia que puede emitir el juez si las cosas van como lo hacen. El apóstol Pablo, en estos capítulos, según veis en el cuadro, capítulo 1, parte del 2 y parte del 2 y 3, divide a la humanidad por sectores y los acusa de uno en uno. La primera columna, he indicado los progres. Están bajo juicio de Dios. Los progres son los que lo saben todo. Los progres son la gente, o sea, normal, la gente que tiene sus ídolos, no imágenes, pero sí cosas que motivan, que llenan su vida, gente inmoral, gente con comportamientos antisociales. Y el modelo bíblico de este personaje sería el hijo pródigo, cuando coge la herencia de su padre y se va por ahí y la pierde y la malgasta. El pródigo es el que gasta aquello que no le pertenece, aquello que no es suyo. La segunda columna, donde pongo los conservadores, capítulo 1 al 16, serían los moralistas críticos, las personas que se creen buenas, las personas que tienen elevadas normas, pero que las aplican a otros y no se las aplican a sí mismos. Y yo, buscando un personaje bíblico, pues he pensado que tal vez el joven rico del capítulo 18 de Lucas sería un poco una imagen de este tipo. Y en tercer lugar, la tercera columna son los religiosos. En el versículo 17 el apóstol Pablo se dirige a los judíos y son aquellas personas religiosas que se jactan, se vanaglorian de conocer, de tener el conocimiento de Dios, de pertenecer a una institución que tiene su tradición, que tiene su importancia, que tiene lugar, pero no la obedecen. No frenan sus vidas a las enseñanzas que dicen creer y que dicen apoyarse. Y el ejemplo de esto, pues evidentemente sería el hijo mayor del pródigo, que cuando el hijo pródigo viene a su casa, lo echa pestes sobre él. Vamos a ver hoy solamente la primera columna. La primera columna que se trataría del personaje de la gente común, la gente corriente, la gente progre. El versículo 18 empieza con un mensaje fuerte. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y nos asustamos. La ira de Dios. Porque a veces pensamos que la ira de Dios es que Dios manda fuego del cielo. A veces lo manda. Lo hemos visto, lo vimos en Elías. Vemos que algunas veces la palabra de Dios castiga a naciones, castiga a poblaciones, castiga a personas. Pero esta ira de Dios, no hay nada espectacular, no hay nada maravilloso. Simplemente considerar que la ira de Dios siempre es contra el malo, nunca contra las personas, contra lo malo, lo perverso. Que la ira de Dios es libre de prejuicios. Dios no tiene preferencias, Dios no tiene personas que les permite o que les tolera el mal o algunas cosas. Y que la ira de Dios implica que Dios no tiene emociones y según cuál sea su emoción, pues responde, actúa o hace cosas que no se corresponden con su naturaleza. Dios, en su esencia, se niega a aceptar y a acomodarse al mal. El pecado no tiene lugar en la presencia de Dios. Y en este caso de Romanos, en los versículos que he enfatizado, 24, 26 y 28, la ira de Dios se manifiesta en que Dios, cuando uno se enferra, uno se empeña en pedir la herencia y malgastar, en hacer lo que le da la gana, Dios le deja que sufra las consecuencias de su decisión. Algún comentarista lo compara como en los puertos antiguos del siglo I, los puertos protegían a los barcos de los vientos, de las tempestades, de las mareas y todo esto. Entonces, cuando Dios dice que los entrega es cuando uno quiere arriesgarse con su barco a salir, a navegar, aunque el tiempo no sea propicio, aunque no sea aconsejable, lo deja. Ve, tú vas a sufrir las consecuencias. Es la actitud del padre, del pródigo. El padre mismo puede decir, mira, hasta que él no muera no te doy la herencia, que es lo normal. El padre mismo puede decir, mira, te doy parte de la herencia por si acaso lo malgastas. Pero cuando el hijo le pide la herencia, se la da toda. Y el otro, el pillín,
Lo coge y se va lejos y lo malgasta. La actitud del Padre es la actitud de la ira de Dios, aquí de Romanos, que lo deja. Y el Padre deja que se pierda, que malgaste la mitad de su herencia que le ha costado muchísimos años de acumular. Y no lo entendemos, pero esta es la forma que la ira de Dios se manifiesta aquí en Romanos, que Dios lo deja. El pasaje este, de alguna forma, es un pasaje, o sea, es un reflejo de toda la historia humana. En cualquier época, en cualquier generación, en cualquier tiempo, este pasaje tiene su aplicación, esta aplicación tiene su comprensión, este pasaje tiene su entendimiento. Son esta gente, del capítulo 1, los propios, son gente independiente, son gente libre, son gente abierta a todas, son gente que su objetividad es lo que decide las cosas. En el siglo XV, siglo XVI, cuando empezó la época moderna del Renacimiento, que se superaban muchas cosas antiguas, oscuras de la Edad Media, salió una imagen de Leonardo da Vinci que el hombre es la medida de todas las cosas. Hoy en día, la medida de todas las cosas, cada uno es yo, mi sujeto, yo mismo. Yo soy el que decido todas las cosas. Ya no valen las cosas de la verdad, ya no valen las cosas de los científicos, ya no valen las cosas de los médicos, ya no valen las cosas que digan la palabra de Dios. Yo soy el que decido todas las cosas de mi vida. Y como después veremos aquí, esto atrae que uno tuerza las cosas, que uno tuerza el entendimiento de lo que le es bueno, de lo que le es provechoso. La esencia del pecado, dice el apóstol Pablo, es la impiedad que es la lejanía de Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad es el alejamiento de Dios, es la negación de la existencia de Dios, es la negación de que Dios tiene un propósito, es la negación de que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. La injusticia es la práctica perversa de las relaciones con las personas. Yo me aprovecho de los demás, yo violento a los demás, yo maltrato a los demás, yo insulto a los demás, yo hago la guerra contra los demás, yo hago cualquier cosa hacia los demás que me beneficie a mí. Y todos conocemos personas y todos hemos podido pasar a veces por situaciones semejantes. Y la ira de Dios se revela contra la impiedad y la injusticia. Y la historia humana es una historia precisamente de la injusticia de Dios. Versículo 20 es importante porque estas personas que no conocen a Dios en su forma de vivir, en su forma de actuar, Dios dice que realmente sí que es posible un conocimiento de Dios. Hay una revelación general, hay una revelación a partir de la naturaleza en las cuales todos somos conscientes de que realmente hay alguien superior, que hay un poder, que hay un origen de todas las cosas, que todo tiene un inicio. Es general porque es para todas las partes y en todos los lugares. Toda la gente vemos salir el sol, toda la gente vemos, o sea, las estaciones, vemos la noche, vemos las estrellas, vemos que realmente, o sea, esto es algo sabio, algo imponente, algo que tiene un propósito, gente en todas partes, en todos los lugares. Es natural porque parte del orden creacional. Solamente hay que ver, solamente hay que salir de noche y ver las estrellas. Es continuo, no es una cosa que, digamos, unas personas, unas naciones, unas culturas, unas generaciones tienen o no tienen ese conocimiento. El conocimiento de la revelación natural de Dios es continuo y es creacional. Es creacional en oposición a que no es salvífica. Es un conocimiento de Dios que no nos va a permitir salvarnos, sino que realmente Dios utiliza el conocimiento para acusarnos. Porque el hombre desde la caída, el hombre y la mujer desde la caída es incapaz de vivir de acuerdo con los propósitos de Dios. Y es aquí donde el Evangelio es suficiente y el Evangelio es poderoso para salvar a las personas. ¿Cuál es la respuesta de esta gente? ¿Cuál es la respuesta de la sociedad? ¿Cuál es la respuesta a través de la historia de esta gente? El apóstol Pablo, a partir del versículo 23, relata una serie de situaciones. En primer lugar, ellos no reconocen al Creador.
no reconocen, o sea, que el mundo, que el origen de todas las cosas tiene un sentido, un propósito determinado. Hay las imágenes comunes que hoy en día son despreciadas, son echadas de lado, pero son las imágenes comunes. Tú vas por el desierto donde no hay nadie y de improviso te encuentras un reloj. Y aquel reloj, o sea, no ha aparecido allí por casualidad, no ha aparecido allí por azar. Alguien ha hecho el reloj y alguien lo ha dejado allí o lo ha perdido allí. U otra imagen también de un avión supersónico, un Boeing, etc. Todos los componentes de un Boeing, si tú los tiras un día todos arriba, cuando caen hay un montón de raya. Los tiras un año, 100 años, 1 millón de años, 15.000 millones de años, y por mucho que lo tires, nunca van a caer de tal forma que formen un avión. La creación de Dios, la creación del universo, exige un creador, exige que haya un origen de todas las cosas. Y esto es evidente, y la palabra de Dios, aunque no esté de moda, la palabra de Dios lo reconoce como un hecho evidente y como un hecho que da cuentas a la gente. Y el apóstol Pablo dice en el versículo 21, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que empezaron en sus disquisiciones. Y cambiaron la gloria de Dios, la gloria de Dios que es invisible, la gloria de Dios que es eterno, la gloria de Dios que es todopoderoso, el que se hicieron pues imágenes de dioses, de diosas. Hay en algún libro, me parece que es el profeta Isaías, que pone la imagen de Isaías, que pone la imagen de un hombre que va al campo y ve un árbol grande y lo corta, y parte de aquel árbol hace leña para calentarse en su casa, y parte de aquel árbol hace una imagen de un dios para postrarse delante de él. Esto es la idolatría, pero nosotros también somos idólatras. Nuestra generación también es idólatra. Cambian la gloria de Dios. Se entregan a la idolatría y cambian la gloria de Dios cuando la gloria de Dios, del Dios que es invisible, pone como imágenes de hombres, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, etcétera. Y unido a la idolatría viene también la perversión sexual. Muchos cultos de la antigüedad, en Canaán mismo, y en Roma y en Grecia, estaba unido el culto a los dioses, a las diosas, a los semidioses, etc., juntamente con la práctica de la prostitución sagrada. Y en el siglo XXVIII el apóstol dice que, como no tuvieron 28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada. O sea, el conocimiento de Dios, la renuncia, la negación de querer conocer a Dios, es lo que lleva a la gente a una situación donde el juicio de Dios está sobre ello. Y aquí podríamos ver nosotros un paralelismo del capítulo 3 de Génesis de la caída. Lo entendamos más de una forma muy literal o tal vez de una forma figurada. Este pasaje del apóstol Pablo está de forma paralela con la caída. La mentira en lugar de la verdad. Viene el diablo, seréis como dioses. Y la mujer, el hombre, creen en la mentira. Dios les ha dicho, o sea, no comáis como diréis. La mentira en lugar de la verdad. Su propio criterio subjetivo, antes que la voluntad de Dios, es que es un árbol que es bello, es que es bonito, es que es magnífico, es que comiendo de este árbol voy a ser sabio, voy a conocer cosas que con el temor de Dios no voy a conocer. Y se busca un significado de la vida, un significado de la existencia al margen del Creador. Hay un paralelismo, si lo leemos detenidamente, entre la caída y este pasaje. En la imagen del hijo pródigo, en la parábola del hijo pródigo, cuando se va, versículo 12, dice: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Lo dejó.
No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel lugar y empezó a pasar necesidad. El hijo pródigo es Romanos capítulo 1, es nuestra historia, la historia de nuestra sociedad, la historia de nuestro mundo, la historia de nuestro país. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? La respuesta de Dios es la ira de Dios que se manifiesta en la permisividad. Es una permisividad que casi es un empujón. Es decir, Dios les dice, bueno, ¿quieres irte? Vete, yo te empujo. Y vas a sufrir tú las consecuencias de tus decisiones. No sé qué me pasa, pero estoy perdiendo un poco de vista. Hay una palabra clave en el versículo 24. Dice, por consiguiente Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. En la Reina Valera, en las Américas, se traduce como impureza, se traduce también en el lateral como incontinencia, es una palabra en griego que dice epicemos. Y hay un autor de moda, Timothy Keller, que comentando esta palabra, dice que literalmente el término impureza es sobre deseo, o sea, es un deseo que tenemos que puede ser lícito pero exagerado. Dice que es un estímulo y un anhelo que lo controla todo. Dice, el problema principal, leo textualmente lo que dice este hombre, dice, el problema principal de nuestro corazón no es tanto el deseo por las cosas malas, sino nuestro deseo excesivo. Y subrayamos y ponemos en mayúscula excesivo, por las cosas buenas. Convertimos en dioses a las cosas buenas creadas por Dios y las transformamos en objeto de adoración y las servimos. Y la ira de Dios dice, me deja que nuestros corazones sobredeseen y que ponemos cosas en el lugar de Dios. Una persona, una relación, un trabajo, una vocación, un éxito, un vicio, cosas que pueden ser buenas y que son buenas muchas de ellas, pero cuando nuestra vida se fija en aquello, se centra solamente en aquello y no vemos nada más y lo queremos todo ahora y al momento, es cuando realmente, dice el autor que tenemos el pecado del sobredeseo, porque perdemos el equilibrio. Es como un equipo de fútbol, que hay un jugador muy bueno. Cuando este jugador falla, entonces los demás no saben qué hacer. El siglo XXVI, la historia del mundo confirma que la idolatría lleva a la inmoralidad. En aquel tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, y los siglos anteriores y posteriores, muchas veces, o sea, la idolatría, el culto pagano, el culto a dioses de la sexualidad, de la naturaleza, de los etcétera, etcétera, estaba unido a la prostitución sagrada. En resumen, el apóstol Pablo tiene razón en que el sexo ilícito degrada lo humano. En la Escritura solamente el sexo dentro del matrimonio es establecido por Dios y aprobado por Dios. Vamos a terminar a partir del versículo 28 con una serie de cosas que el apóstol Pablo habla de la depravación mental, de la cantidad de cosas que pueden surgir Jesús en las listas de pecados. Jesús en Marcos capítulo 7, el apóstol Pablo, en otros hablan de cosas semejantes, de cosas que surgen de nuestro interior y que son prácticas antisociales, que son relaciones perversas en nuestra relación con las personas que nos rodean. Aquí empieza con 4 pecados generales de la gente que vemos. Dice, estando llenos de toda injusticia. Injusticia son las relaciones con las personas. Maldad, avaricia, todo para mí. Malicia, es desear el mal hacia los demás, desear que las cosas les vayan mal. Le siguen 5 pecados que todos tienen que ver también con relaciones humanas quebrantadas.
colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Siguen dos que son especialmente tóxicos, que son los chismosos y los detractores. Los chismosos son los que cuentan historias falsas de los demás y los detractores son los que hablan mal sin ton ni son de los demás. Después le siguen algunas 4 formas de orgullo: desobedientes, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos. 2 también relacionadas con los padres, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Y finalmente 4 expresiones más negativas que de alguna forma es el envoltorio de todas estas formas de conducta pecaminosa que manifestamos, de sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Evidentemente que haya una persona que tenga estos 21 pecados es difícil, pero todos de alguna forma participamos o hemos participado. Y muchos también sufrimos situaciones de estas de gente que nos rodea. Y no es exagerado, porque esto realmente es actual, esto es una cosa corriente, es una cosa habitual, es una cosa que existe. Y el apóstol Pablo, en el versículo 32, cuando concluye esta porción dirigida a esta gente, dice: los cuales, aunque conocen el decreto, aunque conocen la sentencia de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, lo saben, como saben que Dios es el origen de todas las cosas, que la creación habla del poder y de la sabiduría de Dios. Dice, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Pues hay una doble culpabilidad, las hacen y dan su aprobación. Y Pablo dice que son dignos de muerte. Hay una cosa que me ha llamado la atención y que en este pasaje se resume también toda la historia de la Biblia. Capítulo 1, versículo 20 dice: desde la creación del mundo. ¿Dónde vemos la creación del mundo? En Génesis, ahí en la Biblia, en Génesis evidentemente, capítulo 1. ¿Y dónde vemos el juicio de Dios sobre las naciones? En Apocalipsis, capítulo 20. La creación de Dios, versículo 20, el juicio de Dios, capítulo 1, versículo 32. En estos 12 versículos se puede sintetizar toda la historia de la Biblia. Y muchos de estos pecados, muchas de estas actitudes, muchas de estas situaciones, si vamos leyendo la Biblia, veremos que se reflejan. Porque la Biblia no solamente es palabra que Dios ha revelado, sino que también forma en que Dios describe la situación en que las naciones han vivido. Estando Jesús con sus discípulos, llamó en cierta ocasión a Mateo, a Leví, el publicano. Y entonces este hombre hizo una fiesta un poco para despedirse de sus compañeros de profesión. Y Jesús fue invitado, Jesús estuvo con ellos. Y los fariseos se acercaron y le dijeron: ¿qué pasa? Le dijeron a sus discípulos: ¿qué pasa que vuestro maestro come con gente mala, con gente perversa, que come con ladrones, gente con traidores? ¿Qué pasa? ¿Que vuestro maestro es como estos del capítulo 1 de Romanos? Podríamos decir. ¿Y qué les dice Jesús? Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de personas como estas. No es para salvar a los que son buenos, no son para salvar a los que se creen que no necesitan la salvación, sino que es para salvar de la ira de Dios a esta gente. Aunque sea un anticipo, voy a terminar leyendo unos versículos de Romanos capítulo 3. Dice: pero ahora aparte de la ley, 3:21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, están destituidos de la gloria de Dios, están condenados, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y esto es el Evangelio. Romanos
5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Murió por gente como esta, de Romanos capítulo 1. Versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, gente como la del capítulo 1 de Romanos, Cristo murió por nosotros. Y versículo 10, porque si cuando éramos enemigos de Dios en todas las cosas, en negar, en cambiar su gloria, en la perversidad, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Hasta aquí la palabra de Dios y os animo a que leáis Romanos. Si Dios quiere, iremos hablando más de esto y en la segunda parte de hoy vamos a seguir otro día. Que Dios os bendiga.